En este viaje hacia la libertad financiera, surge Si lo hubiera sabido antes de Carlos Dweck. Cada consejo es una pieza crucial del rompecabezas que te llevará a la estabilidad económica que tanto anhelas. Pero hoy, quiero hacer una excepción y revelar un secreto que usualmente guardo con recelo, el consejo número 7. Sin embargo, su importancia se revelará completamente solo si observas el video en su totalidad. Así que mantente atento y prepárate para desentrañar uno de los secretos mejor guardados en el mundo de las finanzas personales. Consejo número 1. Reconoce que te faltan cosas por aprender. En el vasto y complejo mundo de las finanzas personales, donde las decisiones económicas pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas, es fundamental comenzar por reconocer la propia ignorancia. Este primer paso hacia el crecimiento financiero implica una dosis saludable de humildad y honestidad personal. Reconocer que hay aspectos de las finanzas que aún no comprendemos plenamente nos coloca en una posición de apertura y receptividad hacia el aprendizaje continuo. La humildad financiera no solo implica aceptar nuestras limitaciones y áreas de desconocimiento, sino también estar dispuestos a desafiar nuestras creencias arraigadas sobre el dinero y las finanzas. Muchas veces, tendemos a aferrarnos a concepciones preestablecidas sobre la gestión del dinero que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, ya sea de nuestros padres, educadores o experiencias personales. Sin embargo, estas creencias pueden ser limitantes o incluso incorrectas en el contexto de nuestra situación financiera actual. Además, la humildad financiera nos invita a reconocer que el mundo de las finanzas personales es vasto y multifacético, abarcando una amplia gama de temas que van desde el ahorro y la inversión hasta la gestión del crédito y la planificación para la jubilación. Aunque podamos sentirnos seguros en ciertas áreas, siempre habrá otras en las que nuestra comprensión sea limitada o superficial. Por lo tanto, es crucial mantener una actitud abierta y receptiva hacia nuevas ideas y perspectivas, incluso cuando estas desafíen nuestras concepciones existentes. El reconocimiento de nuestra ignorancia no es un signo de debilidad, sino más bien de sabiduría y madurez. Al admitir que hay cosas que aún no sabemos, nos abrimos a la posibilidad de aprender y crecer en el ámbito financiero. Este proceso de aprendizaje continuo nos permite expandir nuestros horizontes, adquirir nuevas habilidades y conocimientos, y tomar decisiones más informadas y acertadas en relación con nuestro dinero. Ejemplo. Imagina a Juan, un joven profesional recién graduado que acaba de comenzar su carrera en el mundo laboral. Juan tiene un buen trabajo y un salario decente, pero cuando se trata de manejar su dinero, se siente un poco perdido. Siempre ha sido diligente con sus gastos y ha logrado ahorrar algo de dinero, pero cuando se trata de inversiones, planificación para el futuro o entender los detalles de su plan de jubilación ofrecido por su empleador, se siente abrumado y confundido. En lugar de reconocer su falta de conocimiento y buscar aprender más sobre finanzas personales, Juan decide que puede manejarlo por su cuenta. Está convencido de que sus habilidades básicas de ahorro serán suficientes para asegurar su futuro financiero. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, Juan se da cuenta de que sus decisiones financieras carecen de dirección y propósito. No sabe cómo optimizar sus ahorros, cómo invertir sabiamente su dinero para hacerlo crecer o cómo planificar adecuadamente para su jubilación. Es en este punto que Juan se encuentra con el primer consejo para el crecimiento financiero: reconocer humildemente que hay cosas que aún necesita aprender en el mundo de las finanzas personales. Decide dejar a un lado su orgullo y buscar educarse sobre temas financieros. Se inscribe en cursos en línea, lee libros de finanzas personales y busca la orientación de un asesor financiero. Con el tiempo, Juan comienza a comprender mejor los principios de inversión, ahorro y planificación financiera. Se siente más seguro tomando decisiones informadas sobre su dinero y está en camino de construir un futuro financiero más sólido y próspero.
Este ejemplo ilustra cómo reconocer la propia ignorancia en materia financiera y buscar activamente el conocimiento puede marcar la diferencia en la vida de una persona. Al igual que Juan, cada uno de nosotros puede beneficiarse al admitir que hay cosas que aún necesitamos aprender y estar dispuestos a educarnos continuamente en el ámbito financiero. Consejo número 2. Establece metas financieras claras y realistas. El establecimiento de metas financieras claras y realistas es fundamental para cualquier plan de crecimiento financiero sólido y sostenible. Las metas financieras actúan como brújula, guiándonos en nuestras decisiones financieras diarias y proporcionando un sentido de propósito y dirección a nuestra gestión del dinero. Para comenzar, es importante entender la diferencia entre metas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Las metas a corto plazo suelen abarcar un periodo de 1 a 2 años e incluyen cosas como ahorrar para unas vacaciones, comprar un nuevo dispositivo electrónico o pagar una deuda pequeña. Las metas a mediano plazo tienen un horizonte temporal de 3 a 5 años e implican objetivos como ahorrar para la educación de los hijos, comprar un automóvil nuevo o realizar mejoras en el hogar. Por último, las metas a largo plazo son aquellas que planificamos lograr en 5 años o más, como comprar una casa, jubilarse cómodamente o financiar la educación universitaria de los hijos. Una vez que hemos identificado nuestras metas financieras, es crucial hacerlas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y limitadas en el tiempo, SMART, por sus siglas en inglés. Por ejemplo, en lugar de simplemente decir quiero ahorrar dinero, podríamos establecer una meta más específica como quiero ahorrar 5,000 pesos para un fondo de emergencia en los próximos 12 meses. Esta claridad nos ayuda a mantenernos enfocados y nos brinda un criterio objetivo para evaluar nuestro progreso. Además, es importante que nuestras metas financieras sean realistas y alcanzables en función de nuestra situación financiera actual y nuestros recursos disponibles. Establecer metas poco realistas puede llevar a la desmotivación y al abandono de nuestros esfuerzos financieros. Es mejor establecer metas que sean desafiantes pero alcanzables y ajustarlas según sea necesario a lo largo del tiempo. Una vez que hemos establecido nuestras metas financieras, es crucial desarrollar un plan de acción para alcanzarlas. Esto puede incluir crear un presupuesto detallado, identificar áreas de gastos que se puedan reducir, aumentar los ingresos a través de fuentes adicionales de ingresos o inversiones, y establecer hitos para realizar un seguimiento del progreso hacia nuestras metas. Ejemplo. Imagina a María, una mujer joven y ambiciosa que está decidida a alcanzar el éxito financiero. María tiene grandes sueños, quiere comprar una casa, viajar por el mundo, ahorrar para la educación de sus hijos y eventualmente retirarse cómodamente. Sin embargo, aunque María tiene una visión clara de lo que quiere lograr financieramente, carece de un plan detallado para alcanzar esas metas. María comienza a trabajar duro, ahorra dinero diligentemente y busca oportunidades para aumentar sus ingresos. Sin embargo, se encuentra vagando sin rumbo en términos de cómo priorizar sus objetivos financieros y asignar sus recursos de manera efectiva. Se siente abrumada por la cantidad de cosas que quiere lograr y no sabe por dónde empezar. Es en este punto que María se encuentra con el segundo consejo para el crecimiento financiero: establecer metas financieras claras y realistas. María se sienta y reflexiona sobre lo que realmente quiere lograr con su dinero a corto, mediano y largo plazo. Decide que su primera meta será ahorrar para un fondo de emergencia que cubra al menos 6 meses de gastos, seguido de ahorrar para un pago inicial de su futura casa. Al establecer metas financieras específicas y realistas, María ahora tiene un marco claro sobre el cual basar sus decisiones financieras. Cada vez que recibe su salario, sabe exactamente cuánto debe destinar a su fondo de emergencia y cuánto puede destinar a otros objetivos como viajar o invertir. Esta claridad le permite a María tomar decisiones financieras más informadas y estar más enfocada en el logro de sus metas a largo plazo.
Este ejemplo ilustra cómo establecer metas financieras claras y realistas puede proporcionar dirección y enfoque en la gestión de las finanzas personales. Al igual que María, cada uno de nosotros puede beneficiarse al definir objetivos financieros concretos y trabajar de manera constante para alcanzarlos. Consejo número 3. Educación financiera continua y diversificada. La educación financiera es un componente clave para tomar decisiones informadas y sólidas en relación con nuestras finanzas personales. Sin embargo, no se trata solo de comprender los conceptos básicos de ahorro, presupuesto y gestión de deudas. La educación financiera continua y diversificada implica profundizar en una variedad de temas relacionados con el dinero, desde estrategias de inversión hasta planificación fiscal y gestión del riesgo. Una de las áreas más importantes de la educación financiera es la comprensión de los diferentes vehículos de inversión disponibles y cómo se alinean con nuestros objetivos financieros. Esto incluye acciones, bonos, fondos mutuos, bienes raíces, criptomonedas y más. Cada clase de activo tiene sus propias características, riesgos y potencial de rendimiento, y entender cómo funcionan y cómo pueden afectar nuestro portafolio general es esencial para tomar decisiones de inversión informadas y estratégicas. Además, la educación financiera también implica comprender los aspectos básicos de la planificación fiscal, incluidos los impuestos sobre la renta, las deducciones fiscales disponibles y las estrategias para minimizar nuestra carga fiscal de manera legal y ética. Esto puede incluir aprovechar cuentas de jubilación como 401(k) o IRA, contribuciones a cuentas de ahorro para la salud, HSA, o emplear estrategias de diferimiento fiscal. Otro aspecto importante de la educación financiera es la gestión del riesgo y el seguro. Comprender los diferentes tipos de seguros disponibles, como seguro de vida, seguro de salud, seguro de hogar y seguro de automóvil, y cómo pueden proteger nuestros activos y nuestra familia en caso de emergencia o adversidad financiera es esencial para una planificación financiera integral. Además, la educación financiera no se limita solo a aspectos técnicos y prácticos. También incluye desarrollar habilidades emocionales y psicológicas relacionadas con el dinero, como la gestión del estrés financiero, la toma de decisiones bajo presión y la resistencia a las tendencias del consumo impulsivo o la presión social. Un ejemplo claro de diversificación de fuentes de ingresos es el de un profesional que trabaja a tiempo completo en una empresa, pero también invierte en bienes raíces como propietario de varias propiedades de alquiler. Este profesional recibe un salario mensual como empleado, pero también genera ingresos adicionales a través de los alquileres de las propiedades. En caso de que pierda su trabajo principal, aún tendrá ingresos provenientes de los alquileres, lo que le proporciona un colchón financiero y estabilidad durante periodos de incertidumbre laboral. Otro ejemplo podría ser el de un escritor independiente que escribe para diferentes clientes y al mismo tiempo administra un negocio en línea donde vende productos digitales. Esta persona diversifica sus fuentes de ingresos al tener ingresos provenientes de múltiples fuentes, como la redacción de contenido para clientes, la venta de libros electrónicos o cursos en línea, y posiblemente ingresos publicitarios si tiene un blog o canal de YouTube con una audiencia significativa. Diversificar las fuentes de ingresos no solo significa tener múltiples trabajos o actividades paralelas, sino también explorar diferentes tipos de ingresos, como ingresos pasivos, como dividendos de inversiones, ingresos de alquiler, ingresos por publicidad en línea, y activos, como ingresos derivados de servicios prestados o productos vendidos. En resumen, desarrollar múltiples fuentes de ingresos es una estrategia inteligente para construir riqueza y garantizar la estabilidad financiera a largo plazo. Al diversificar tus ingresos, no solo te proteges contra posibles contratiempos financieros, sino que también maximizas tu potencial de ganancias y crecimiento. Consejo número 4. No sientas soledad con tus problemas. La sensación de soledad puede ser abrumadora cuando enfrentamos desafíos en nuestras vidas.
Ya sea que estemos lidiando con problemas personales, profesionales o emocionales, es natural sentirnos solos en medio de nuestras luchas. Sin embargo, es importante recordar que la soledad no tiene por qué ser nuestra única compañera en estos momentos difíciles. Cuando nos enfrentamos a problemas, a menudo tendemos a aislarnos y creer que somos los únicos que están pasando por eso. Nos sumergimos en un estado de negatividad y nos desconectamos de aquellos que podrían ofrecernos apoyo y orientación. Pero la realidad es que no estás solo. Hay una red de personas dispuestas a brindarte apoyo, comprensión y aliento, si tan solo te permites abrirte y comunicarte con ellos. En primer lugar, tus amigos y familiares son un recurso invaluable en tiempos de necesidad. Pueden ofrecerte consuelo, perspectivas útiles y, lo más importante, amor incondicional. A menudo, la simple acción de hablar sobre tus problemas puede aliviar el peso que llevas sobre tus hombros. No temas compartir tus preocupaciones con tus seres queridos y permitirles estar allí para ti. Además, buscar ayuda profesional puede marcar una gran diferencia en tu capacidad para superar tus problemas. Los terapeutas, consejeros y coaches están capacitados para ayudarte a identificar y abordar tus desafíos de manera efectiva. Te proporcionarán las herramientas y estrategias necesarias para manejar el estrés, la ansiedad y otras dificultades que puedas enfrentar. No subestimes el poder de la terapia y la orientación profesional para transformar tu vida y tu forma de enfrentar los desafíos. Por otro lado, unirte a grupos de apoyo o comunidades en línea puede brindarte un sentido de pertenencia y camaradería. Al conectarte con otras personas que están pasando por situaciones similares, puedes sentirte comprendido y respaldado. Compartir tus experiencias y escucharlas de los demás puede brindarte consuelo y perspectiva, y te ayudará a darte cuenta de que no estás solo en tu viaje. Además, en la era digital en la que vivimos, hay una abundancia de recursos en línea disponibles para ayudarte a enfrentar tus problemas. Desde artículos informativos y videos motivadores hasta foros de discusión y comunidades en línea, hay una gran cantidad de información y apoyo al alcance de tu mano. Aprovecha estos recursos y encuentra las herramientas que mejor se adapten a tus necesidades y circunstancias. Por último, pero no menos importante, no descuides tu propio autocuidado durante estos tiempos difíciles. Es fundamental dedicar tiempo a actividades que te traigan alegría y alivio, ya sea mediante el ejercicio, la meditación, la lectura, el arte o simplemente pasando tiempo al aire libre. Practicar el autocuidado te ayudará a mantener un equilibrio saludable entre tu cuerpo, mente y espíritu, lo que te permitirá enfrentar tus problemas con claridad y fuerza renovada. Ejemplo, María y la superación de la soledad en tiempos difíciles. María, una joven profesional, se encontraba enfrentando una serie de desafíos en su vida. Había perdido su empleo debido a la pandemia y estaba luchando por encontrar una nueva oportunidad laboral. Además, estaba lidiando con la reciente ruptura de una relación de largo plazo, lo que la dejó sintiéndose sola y desanimada. A medida que los días pasaban, María se sumergió en un estado de soledad y desesperación, sintiéndose incapaz de enfrentar sus problemas por sí misma. Sin embargo, un día decidió dar un paso adelante y buscar apoyo. Comenzó compartiendo sus preocupaciones con su familia y amigos más cercanos, quienes la recibieron con los brazos abiertos y ofrecieron su apoyo incondicional. Le recordaron a María su valía y fortaleza, y le ofrecieron consejos útiles para enfrentar sus desafíos con determinación. Además, María decidió buscar ayuda profesional y comenzó a asistir a sesiones de terapia. A través de estas sesiones, pudo explorar sus emociones y aprender estrategias efectivas para manejar el estrés y la ansiedad que estaba experimentando. Su terapeuta la alentó a enfocarse en su bienestar emocional y a tomar medidas concretas para mejorar su situación laboral y personal. Además, María se unió a un grupo de apoyo en línea para personas que estaban pasando por situaciones similares. A través de este grupo,
pudo conectarse con otras personas que entendían sus luchas y ofrecían palabras de aliento y comprensión. Compartir sus experiencias con el grupo le brindó una sensación de pertenencia y camaradería que la ayudó a sentirse menos sola en su viaje hacia la superación. Finalmente, María se comprometió a practicar el autocuidado diario como parte de su proceso de recuperación. Incorporó rutinas de ejercicio, meditación y tiempo al aire libre en su vida diaria, lo que le ayudó a mantener un equilibrio saludable entre su cuerpo, mente y espíritu. Estas prácticas le brindaron un sentido de calma y claridad que le permitió enfrentar sus problemas con renovada determinación. Con el tiempo, María comenzó a ver mejoras en su vida. Encontró un nuevo empleo que la apasionaba y comenzó a reconstruir su vida personal con una nueva perspectiva. A través del apoyo de sus seres queridos, la orientación de su terapeuta y la camaradería de su grupo de apoyo, María pudo superar la soledad y enfrentar sus desafíos con fuerza y resiliencia. Su historia es un recordatorio poderoso de que no estamos solos en nuestras luchas y que siempre hay ayuda y esperanza disponibles para aquellos que buscan apoyo. Consejo número 5. No descuides tu desarrollo personal. El desarrollo personal es un aspecto fundamental de nuestra vida que a menudo pasa desapercibido cuando nos enfocamos demasiado en nuestras responsabilidades financieras o familiares. Sin embargo, ignorar nuestro crecimiento personal puede tener un impacto significativo en nuestra calidad de vida en general, incluidas nuestras finanzas. Es importante reconocer que el desarrollo personal no solo se trata de adquirir nuevas habilidades o conocimientos, sino también de cultivar una mentalidad de crecimiento, mejorar nuestras relaciones interpersonales y encontrar un sentido de propósito y satisfacción en nuestras vidas. Una parte clave de entender cómo el desarrollo personal impacta en nuestras finanzas es reconocer que nuestras creencias y comportamientos en torno al dinero están intrínsecamente ligados a nuestra identidad y desarrollo personal. Por ejemplo, nuestras actitudes hacia el éxito, el fracaso, el trabajo duro y el merecimiento pueden influir en cómo manejamos nuestras finanzas, desde cómo gastamos nuestro dinero hasta cómo invertimos y ahorramos. Reflexionar sobre la importancia de equilibrar nuestras responsabilidades familiares y nuestro desarrollo personal es esencial para encontrar un equilibrio saludable en nuestras vidas. Si bien es natural priorizar las necesidades de nuestra familia y seres queridos, también es crucial dedicar tiempo y energía a nuestro propio crecimiento y bienestar. Al invertir en nuestro desarrollo personal, no solo mejoramos como individuos, sino que también podemos mejorar nuestra capacidad para generar ingresos, aprovechar oportunidades y tomar decisiones financieras más informadas y conscientes. Para cuidar nuestro bienestar personal, es importante adoptar prácticas que fomenten nuestro crecimiento y desarrollo continuo. Esto podría incluir establecer metas personales y profesionales claras, buscar oportunidades de aprendizaje y crecimiento, practicar el autocuidado y la autorreflexión, cultivar relaciones positivas y construir una red de apoyo sólida. Al priorizar nuestro desarrollo personal, no solo fortalecemos nuestra capacidad para manejar eficazmente nuestras finanzas, sino que también mejoramos nuestra calidad de vida en general. Ejemplo. Imagina a Sofía, una mujer de 35 años que trabaja como gerente en una empresa de marketing. Sofía se ha dedicado por completo a su carrera profesional durante los últimos años, enfocándose en alcanzar metas laborales ambiciosas y ascendiendo en su empresa. Si bien ha tenido éxito en el ámbito profesional, Sofía ha descuidado su desarrollo personal en el proceso. Sofía ha sacrificado mucho de su tiempo personal para dedicarse al trabajo, dejando poco espacio para actividades que nutran su crecimiento personal. Ha descuidado sus pasatiempos favoritos, como la pintura y la lectura, y ha dejado de lado su deseo de aprender nuevos idiomas y habilidades que siempre había tenido. A medida que pasa el tiempo, Sofía comienza a darse cuenta de que su enfoque exclusivo en su carrera ha dejado un vacío en su vida personal. Se siente estancada y poco inspirada, y aunque su situación financiera es estable debido a su salario bien remunerado,
Se da cuenta de que su falta de desarrollo personal está afectando su bienestar emocional y su satisfacción general en la vida. Decidida a cambiar esta situación, Sofía comienza a dedicar tiempo cada semana para invertir en su desarrollo personal. Se inscribe en clases de pintura y cerámica, retoma su hábito de leer libros de desarrollo personal y se compromete a aprender un nuevo idioma. A medida que se sumerge en estas actividades, Sofía experimenta una renovada sensación de alegría y satisfacción en su vida. Con el tiempo, Sofía encuentra un equilibrio entre su vida laboral y su desarrollo personal. Se da cuenta de que al invertir en sí misma, no solo mejora su bienestar emocional y su calidad de vida en general, sino que también se vuelve más creativa, resiliente y efectiva en su trabajo. Sus habilidades de comunicación mejoran, lo que le permite establecer relaciones más sólidas con sus colegas y clientes, y su capacidad para resolver problemas se fortalece, lo que la ayuda a avanzar en su carrera de manera aún más exitosa. A través de su experiencia, Sofía aprende la importancia de no descuidar su desarrollo personal, ya que este aspecto de su vida no solo influye en su felicidad y satisfacción personal, sino que también impacta directamente en su éxito profesional y en sus finanzas a largo plazo. Sofía se convierte en un ejemplo inspirador de cómo equilibrar responsabilidades laborales con el crecimiento personal para lograr una vida plena y satisfactoria en todos los aspectos. Consejo número 6. Aprende a diferenciar entre libertad financiera y paz financiera. La distinción entre libertad financiera y paz financiera es fundamental para comprender y gestionar adecuadamente nuestras finanzas personales. La libertad financiera se refiere a la capacidad de sostener nuestro estilo de vida deseado sin depender de un ingreso activo. Es la capacidad de vivir sin preocupaciones económicas, donde los ingresos pasivos son suficientes para cubrir todas nuestras necesidades y deseos. Alcanzar la libertad financiera implica a menudo la inversión inteligente, la generación de múltiples flujos de ingresos y la gestión prudente de los recursos financieros. Por otro lado, la paz financiera tiene más que ver con la sensación de seguridad y tranquilidad que proviene de tener una gestión financiera saludable y responsable. Implica vivir dentro de nuestros medios, tener un fondo de emergencia bien abastecido, pagar deudas de manera responsable y tener un plan financiero a largo plazo que nos proteja de imprevistos financieros. La paz financiera nos permite dormir tranquilos por la noche sabiendo que estamos en control de nuestras finanzas y que tenemos medidas de seguridad en su lugar para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir. Es importante comprender la diferencia entre estos dos conceptos porque aunque la libertad financiera puede ser un objetivo emocionante y deseado, alcanzarla puede llevar tiempo y esfuerzo. Mientras trabajamos hacia la libertad financiera, es esencial encontrar la paz financiera en el camino. Cultivar la paz financiera implica adoptar hábitos financieros responsables, como presupuestar, ahorrar, invertir sabiamente y proteger nuestros activos. La paz financiera nos brinda una base sólida desde la cual podemos perseguir nuestros objetivos de libertad financiera con mayor confianza y seguridad. Ejemplo. Imagina a María, una mujer de 35 años que trabaja como profesional independiente en el campo del diseño gráfico. María ha estado trabajando arduamente durante los últimos años para alcanzar la libertad financiera. Ha invertido en su educación, ha desarrollado múltiples fuentes de ingresos a través de proyectos freelance y ha sido disciplinada en su enfoque de ahorro e inversión. Para María, la libertad financiera significa poder trabajar en proyectos que le apasionan sin preocuparse constantemente por los ingresos. Sueña con tener la flexibilidad de viajar cuando quiera, pasar más tiempo con su familia y dedicar tiempo a actividades que realmente le importan. Está comprometida con su objetivo de libertad financiera y trabaja diligentemente para lograrlo. Sin embargo, María también valora la paz financiera. Sabe que la libertad financiera puede llevar tiempo en alcanzarse, y mientras trabaja hacia ese objetivo, quiere asegurarse de que sus finanzas estén en orden y que tenga una red de seguridad en caso de emergencias.
María tiene un fondo de emergencia bien abastecido para cubrir gastos inesperados. Lleva un presupuesto detallado para controlar sus gastos y ha contratado un seguro de salud y de vida para protegerse a sí misma y a su familia. Para María, alcanzar la libertad financiera es emocionante, pero también entiende la importancia de la paz financiera en su viaje. Cultivar hábitos financieros saludables y asegurarse de tener una base financiera sólida le brinda la tranquilidad necesaria para perseguir sus metas con confianza y seguridad. Consejo número 7. Evita ser presa de la publicidad. La publicidad es omnipresente en nuestra sociedad moderna, bombardeándonos constantemente con mensajes persuasivos diseñados para influir en nuestras decisiones de compra. Desde vallas publicitarias hasta anuncios en línea, la publicidad utiliza una variedad de técnicas para captar nuestra atención y persuadirnos de comprar productos o servicios, incluso cuando no los necesitamos. Una de las principales estrategias utilizadas en la publicidad es la creación de necesidades artificiales. Los anuncios a menudo nos hacen creer que necesitamos ciertos productos o servicios para ser felices, exitosos o aceptados socialmente. Esta manipulación emocional puede llevarnos a realizar compras impulsivas o a gastar más de lo necesario, lo que afecta negativamente nuestras finanzas personales. Además, la publicidad tiende a enfocarse en resaltar los aspectos positivos de un producto o servicio, omitiendo información crucial sobre sus limitaciones o posibles efectos negativos. Esto puede llevarnos a tomar decisiones financieras basadas en una comprensión incompleta o distorsionada de lo que estamos comprando, lo que potencialmente nos expone a riesgos financieros innecesarios. Es importante desarrollar un sentido crítico hacia la publicidad y aprender a resistir sus influencias. Una forma de hacerlo es educándonos sobre las tácticas publicitarias comunes y siendo conscientes de cómo estas estrategias intentan manipular nuestras emociones y percepciones. Al reconocer los trucos utilizados en la publicidad, podemos tomar decisiones financieras más informadas y conscientes, basadas en nuestras necesidades reales en lugar de deseos impulsivos creados por la publicidad. Además, es útil establecer límites claros en cuanto a la exposición a la publicidad. Esto puede incluir la reducción del tiempo dedicado a consumir contenido publicitario, como la televisión o las redes sociales, así como el uso de herramientas como bloqueadores de anuncios en línea para limitar nuestra exposición a anuncios no deseados. En última instancia, al evitar ser presa de la publicidad, podemos proteger nuestras finanzas personales y tomar decisiones más conscientes y deliberadas en cuanto a cómo gastamos nuestro dinero. Al desarrollar un sentido crítico y resistir las influencias manipuladoras de la publicidad, podemos trabajar hacia una mayor estabilidad financiera y bienestar. Ejemplo. Imagina a María, una joven profesional que acaba de comenzar su carrera en el mundo del marketing. María siempre ha sido consciente de la importancia de cuidar sus finanzas personales, pero recientemente ha notado que está gastando más de lo habitual. Después de reflexionar sobre sus hábitos de gasto, se da cuenta de que ha estado sucumbiendo a la publicidad en línea. María recuerda haber visto anuncios de ropa y accesorios en sus redes sociales, lo que la llevó a realizar varias compras impulsivas en línea. Aunque al principio se sintió emocionada por sus nuevas adquisiciones, pronto se dio cuenta de que estaba acumulando artículos que realmente no necesitaba y que estaban afectando su presupuesto mensual. Al reflexionar sobre su comportamiento, María se da cuenta de que la publicidad había jugado un papel importante en sus decisiones de compra. Los anuncios ingeniosos y atractivos la persuadieron para comprar cosas que no había planeado y que realmente no necesitaba. María se siente frustrada por haber caído en la trampa de la publicidad y decide tomar medidas para evitar volver a caer en ese patrón. Para contrarrestar la influencia de la publicidad, María decide limitar su tiempo en las redes sociales y utiliza bloqueadores de anuncios en línea para reducir la cantidad de anuncios que ve.
Además, se compromete a reflexionar más profundamente sobre sus compras futuras, asegurándose de que realmente necesite y valore los productos antes de realizar una compra impulsiva. Con el tiempo, María logra resistir las influencias manipuladoras de la publicidad y recupera el control sobre sus finanzas personales. Al tomar decisiones más conscientes y deliberadas en cuanto a cómo gasta su dinero, María se siente más segura y en control de su futuro financiero. Su historia demuestra cómo reconocer y resistir la publicidad puede tener un impacto positivo en nuestras finanzas personales y bienestar general. Consejo número 8. Conoce los principios de compra que utilizan los ricos. Este consejo se centra en comprender los hábitos financieros de las personas adineradas y cómo aplicar esos principios a nuestras propias decisiones de compra. Los ricos suelen tener estrategias de compra bien definidas que los ayudan a maximizar el valor de su dinero y a construir su riqueza a largo plazo. Al comprender y adoptar algunos de estos principios, podemos mejorar nuestra propia gestión financiera y avanzar hacia nuestros objetivos económicos. Uno de los principios fundamentales es la diferenciación entre el consumo impulsivo y las compras inteligentes. Mientras que el consumo impulsivo se basa en la emoción y la gratificación instantánea, las compras inteligentes se realizan con un enfoque racional y estratégico. Los ricos tienden a priorizar las compras inteligentes, evaluando cuidadosamente el valor y la utilidad de un producto antes de comprarlo. Esto les permite gastar su dinero de manera más efectiva y evitar adquirir artículos innecesarios. Otro principio importante es la búsqueda de calidad sobre la cantidad. En lugar de optar por productos baratos pero de baja calidad, los ricos suelen invertir en productos de alta calidad que duren más tiempo y ofrezcan un mayor valor a largo plazo. Esta mentalidad de comprar bien una vez en lugar de comprar barato muchas veces les permite ahorrar dinero a largo plazo y evitar gastos innecesarios en reparaciones o reemplazos frecuentes. Además, los ricos suelen ser conscientes de la importancia de la inversión en ellos mismos. En lugar de gastar excesivamente en bienes materiales, priorizan el desarrollo personal y profesional, invirtiendo en educación, habilidades y experiencias que pueden aumentar su valor a largo plazo. Esta mentalidad de inversión en uno mismo les permite crecer tanto personal como financieramente, abriendo nuevas oportunidades y aumentando su potencial de ingresos. Por último, los ricos suelen seguir un enfoque de compra basado en el valor y la rentabilidad. En lugar de dejarse llevar por las tendencias o las marcas de moda, evalúan cuidadosamente el retorno de inversión de sus compras, considerando cómo cada compra puede contribuir a sus objetivos financieros a largo plazo. Esto les permite tomar decisiones más informadas y maximizar el valor de cada dólar que gastan. En resumen, conocer y adoptar los principios de compra utilizados por las personas ricas puede ayudarnos a mejorar nuestra gestión financiera, maximizar el valor de nuestro dinero y avanzar hacia nuestros objetivos económicos. Al priorizar las compras inteligentes, la calidad sobre la cantidad, la inversión en uno mismo y el enfoque en el valor y la rentabilidad, podemos tomar decisiones más conscientes y estratégicas que nos acerquen a la seguridad financiera y la prosperidad a largo plazo. Consejo número 9. Reconoce cuando la intención no es suficiente. Este consejo aborda la importancia de tener una estrategia financiera adecuada y cómo nuestras buenas intenciones pueden no ser suficientes si no van acompañadas de un plan bien pensado y acciones concretas. A menudo, podemos tener las mejores intenciones en cuanto a nuestras finanzas, como ahorrar más, reducir gastos o invertir para el futuro, pero sin una estrategia clara y acciones consistentes, es probable que no logremos nuestros objetivos financieros de manera efectiva. Es crucial reconocer que las buenas intenciones por sí solas no son suficientes para alcanzar el éxito financiero. Necesitamos tener un plan financiero bien definido que incluya metas específicas, plazos realistas y acciones concretas para lograr esas metas. Sin un plan, nuestras buenas intenciones pueden quedarse en el aire y no se traducirán en resultados tangibles.
Un aspecto importante de este consejo es comprender que nuestras decisiones financieras tienen consecuencias, y es fundamental evaluar esas consecuencias de manera realista y objetiva. Por ejemplo, podemos tener la intención de ahorrar más dinero cada mes, pero si no tenemos un presupuesto claro y no hacemos un seguimiento de nuestros gastos, es probable que no logremos ese objetivo. Es necesario ser conscientes de cómo nuestras acciones, o la falta de ellas, afectan nuestras finanzas y ajustar nuestro comportamiento en consecuencia. Es común caer en la trampa de pensar que simplemente tener buenas intenciones es suficiente, pero la realidad es que necesitamos ser proactivos y tomar medidas concretas para alcanzar nuestros objetivos financieros. Esto puede implicar tomar decisiones difíciles, como recortar gastos, buscar fuentes adicionales de ingresos o invertir en nuestra educación financiera, pero son acciones necesarias para lograr la estabilidad y el crecimiento económico a largo plazo. En resumen, reconocer cuando la intención no es suficiente es el primer paso para mejorar nuestra situación financiera. Necesitamos tener un plan financiero claro, tomar acciones consistentes y evaluar continuamente nuestros progresos para asegurarnos de que nuestras buenas intenciones se conviertan en resultados tangibles. Con un enfoque estratégico y acciones concretas, podemos superar los obstáculos y alcanzar nuestros objetivos financieros con éxito. Consejo número 10. Comprende de dónde proceden tus ideas. Este consejo es fundamental para entender cómo nuestras creencias financieras y hábitos de dinero son moldeados por nuestro entorno, experiencias pasadas y la cultura en la que hemos crecido. Reconocer la influencia de estas fuerzas externas nos permite cuestionar y, si es necesario, modificar nuestras creencias y comportamientos financieros para lograr una mejor salud financiera. Nuestras ideas sobre el dinero están influenciadas desde una edad temprana por nuestras experiencias familiares, educación, medios de comunicación y la sociedad en general. Por ejemplo, si crecimos en un hogar donde se valoraba el ahorro y la frugalidad, es probable que llevemos esos valores con nosotros a lo largo de la vida. De un mismo modo, si estamos expuestos constantemente a mensajes de consumo y gratificación instantánea a través de los medios de comunicación y la publicidad, es posible que adoptemos hábitos de gasto poco saludables. Es importante examinar críticamente de dónde provienen nuestras ideas sobre el dinero y cuestionar si esas creencias nos están beneficiando o limitando en términos financieros. Esto implica reflexionar sobre nuestras experiencias pasadas, identificar patrones de pensamiento arraigados y estar abiertos a cambiar nuestra mentalidad si es necesario para lograr nuestros objetivos financieros. Un aspecto clave de este consejo es la necesidad de educarnos constantemente sobre finanzas personales y ampliar nuestra perspectiva sobre el dinero. Esto puede implicar leer libros, asistir a seminarios o talleres, buscar la orientación de expertos financieros o simplemente tener conversaciones abiertas con amigos y familiares sobre temas relacionados con el dinero. Al comprender de dónde provienen nuestras ideas sobre el dinero, podemos tomar decisiones financieras más informadas y alineadas con nuestros valores y objetivos personales. Esto nos permite liberarnos de patrones de pensamiento limitantes y adoptar una mentalidad más empoderada y proactiva hacia nuestras finanzas. En resumen, comprender de dónde provienen nuestras ideas sobre el dinero es esencial para tomar el control de nuestras finanzas y crear una vida financiera más satisfactoria y equilibrada. Al cuestionar nuestras creencias y hábitos financieros arraigados, podemos abrirnos a nuevas posibilidades y oportunidades que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos financieros a largo plazo. En conclusión, explorar y comprender estos 10 consejos clave para mejorar tu salud financiera puede marcar una gran diferencia en tu vida. Desde establecer metas claras hasta entender la influencia de tus ideas sobre el dinero, cada consejo ofrece una oportunidad para crecer y tomar el control de tus finanzas personales. Te invito a que sigas aprendiendo y te unas a nosotros en el próximo video, donde exploraremos aún más estrategias y herramientas para construir un futuro financiero sólido y satisfactorio.